gracias por la invitación. La verdad es un honor compartir con ustedes la palabra del Señor. Y aunque no las conozco a todas, pero bueno, virtualmente sí, porque pude entrar a las reuniones, aunque a veces no con la cámara prendida, pero las caritas me son conocidas. Bueno, vamos a comenzar esta serie de hombres terribles de la Biblia. La verdad que es muy interesante todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto con las mujeres terribles de la Biblia, y ahora vamos a comenzar esta serie de hombres terribles de la Biblia. Y me tocó el faraón. La verdad, como les decía hace un rato, hay varios faraones en la palabra de Dios, pero por suerte elegí hablar del que está en la propaganda que ustedes están sacando. ¡Qué producción! Así que vamos a comenzar a ver un poco la personalidad de este pobre necio faraón. Vamos a hacer un repaso en Éxodo, capítulo 1, donde comienza esta historia, y para no perder mucho tiempo la vamos a abreviar, porque Éxodo comienza contándonos que cuando muere José y toda esa generación, el pueblo de Israel se multiplica y se fortalece. A la vez en Egipto asume un nuevo faraón que desconocía toda la historia de José. Este faraón veía al pueblo de Israel como una amenaza a su reino. ¿Por qué? Porque al ser tantos y fuertes, pensaba, si se llegan a aliar a un enemigo, bueno, va a ser una amenaza realmente seria para mí. Entonces, ¿qué hizo? Les multiplicó el trabajo, les dio más impuestos, pero resulta que cuando más los oprimía, el pueblo de Israel más crecía, más se fortalecía. Entonces, ¿qué hace este faraón? Llama a las parteras egipcias y les dice que cuando vayan a atender a una mujer hebrea y vean que tiene un niño varón, bueno, lo maten al niño. De esta forma, él pensó que podía más o menos controlar que el pueblo no se multiplicase tanto. Las parteras tuvieron temor del Dios de Israel y no hicieron lo que el faraón les decía. Al ver esto, el faraón las llama, ¿pero cómo? ¿Siguen naciendo niños varones? Entonces ellas les dijeron que las mujeres hebreas eran tan fuertes que cuando ellas llegaban, las mujeres ya habían tenido sus hijos. Dios bendijo a estas parteras y bendijo también a sus familias, prosperó a sus familias. Entonces el faraón, a ver que de esta forma no podía controlar, ¿qué ordena? ¿Recuerdan? Que tiren al río a los niños hebreos nacidos varones. ¿Quién nace en toda esa circunstancia? Moisés. Y todas conocemos la historia de Moisés. Así que con esta breve reseña del faraón vamos a pasar al capítulo 5 del Éxodo y voy a leer los versículos 1 y 2. Aquí ya había pasado toda la historia que conocemos de Moisés, el encuentro de Dios con Moisés. Y en este capítulo se presentan Moisés y Aarón frente al faraón. Y dice así, versículos 1 y 2 del capítulo 5. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron, Jehová, el Dios de Israel, dice así, deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y faraón respondió, ¿quién es Jehová? Para que yo oiga su voz y deje ir a Israel, yo no conozco a Jehová. Bueno, comenzamos aquí viendo a un Dios que se presenta por primera vez como el Dios de una nación, el Dios de Israel. Y de esta forma le está dando honor a un pueblo que estaba siendo humillado. Esta es la primera vez que vemos esa frase, el Dios de Israel, el Dios de toda una nación. Ahora, el faraón dice, ¿quién es Jehová?
¿quién es Jehová? Dirían los chicos, lo ningunea totalmente a Dios. Y, ¿sabes? Es que el faraón estaba eh, dando o juzgando o estimando el carácter y el poder de Dios en base a la condición de sus adoradores. Y recordemos que el pueblo de Israel en esos momentos era un pueblo que estaba en servidumbre, en esclavitud, entonces era el más bajo de los pueblos, y de esta manera él consideraba al Dios de Israel como el más bajo en los rangos de los dioses. Pero cuando dice, yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir al pueblo de Israel. El faraón estaba viendo que si se iban, peligraba también no solamente sus intereses, también su honor, de dejar ir a todo un pueblo que en ese momento estaba siendo esclavizado por él. Ahora, en un tono de insolencia, más diría hasta de blasfemia, rechaza la petición de Moisés, en realidad la petición de Dios hecha a través de Moisés. Es que él no podía entender, su ego no le permitía entender que hubiese alguien superior a él, a quien como faraón tuviese que obedecer. Entonces, rechazó absolutamente el mandato de Dios. En su mente, todo lo que había era lugar para su supremacía. Entonces, en consecuencia, le dio más trabajo al pueblo, les duplicó el trabajo, les dio más sobrecargo de todo, no tenían descanso, todo era todavía más complicado para el pueblo de Israel. Y en el versículo 10 leemos que dice, así ha dicho el faraón. Pero ¿recuerdan cómo se había presentado Moisés? Moisés dijo, así dice el Dios de Israel. O sea, hasta en sus dichos el faraón quería robar la gloria de Dios. Y él quería demostrar y dejar en claro que solamente él como faraón decidía en la vida y en el destino del pueblo de Israel. Bueno, estamos frente a un hombre totalmente necio, un hombre que desafía el poder de Dios. Entonces Dios, el gran yo soy, decide demostrarle ante quién estaba desafiando, ante quién se estaba negando y ante quién se estaba enfrentando este hombre necio. Entonces Dios decide con las plagas mostrarle que Él era el creador, que Él es el creador. Y es asombroso escuchar que son 10 las plagas, porque el número 10 es significativo en la palabra de Dios. En Génesis capítulo 1, del verso 3 al 30, cuando Dios crea, habla 10 veces, habla 10 veces. Cuando Dios hace los mandamientos, habla 10 veces. Y en las plagas, Dios habló 10 veces. En las plagas, Él se mostró como supremo creador de todas las cosas. Ahora, Dios se revela en las plagas que Él es el que gobierna en agua, tierra, cielo. En la primera plaga convierte el Nilo, el agua, en sangre. Él es el que domina el agua. En la séptima manda granizo y fuego a la tierra, destruía todo lo que estaba en Egipto, y porque Él tiene el poder sobre la tierra. En la novena plaga, la luz se convierte en tiniebla, Él es el dueño del cielo. Pero en la 10ª plaga, Dios le demuestra al faraón que Él también es el dueño de la vida y la muerte, aún de aquellos que gobiernan. Ahora, lo que debía entender es el faraón, es que Dios no hace nada por hacer. Dios no dice voy a hacer tal cosa o voy a permitir tal cosa por hacerlo simplemente. Dios siempre tiene un propósito en todo lo que Él hace o permite.
Y saben, no, Dios no iba a, Dios es fiel y no iba a dejar, no iba a permitir que su pueblo sea herido, sea eh, realmente dañado sin que él hiciera nada. ¿Saben? También demostró esto, esa fidelidad, y quiso demostrársela al faraón cuando el faraón ordena que tiren los niños hebreos al río. La primera plaga fue convertir ese río en sangre. Significativo, ¿verdad? Porque se llevó la sangre de los niños hebreos. También en la segunda plaga hizo que de todo estanque, de todo río, de todo lugar donde brotaba agua, salieran ¿qué? Ranas e invadieran todo. ¿Por qué? ¿Por qué las ranas? Bueno, las ranas eran las mascotas, digamos así, de las parteras egipcias. También cuando fue la 10ª plaga, Dios tomó la vida de todos los primogénitos, los primogénitos egipcios. Y los egipcios antes habían tomado la vida de los niños hebreos. O sea, Dios no va a dejar y no pasará por alto las ofensas que se hagan hacia su persona y hacia su pueblo. Dios no puede ser burlado y Dios es fiel con su pueblo. Ahora, con las plagas, Dios le muestra al faraón su poder, ¿no? A tal punto que en Éxodo capítulo 12, versículo 31, el faraón tuvo que decir, y adorad al Señor como habéis dicho. Bueno, aquí hay un hombre vencido, un hombre que tuvo que reconocer lo que su soberbia no le permitía. De Jehová es la autoridad. ¿Saben? Adoren a tu Dios, terminó diciendo. Esa rendición, ese reconocer que es imposible enfrentarse a Yahvé, dentro de todo hubiese sido un final menos desagradable que el que sabemos tuvo el faraón. Pero no termina ahí la historia del faraón, porque dice que Dios endureció su corazón. Pero ¿cómo? ¿No era que el mismo faraón había endurecido su corazón? Sí, lo leemos en Éxodo 8, versículo 15, dice, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y también en el versículo 32 del mismo capítulo 8, dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Sabemos que Faraón había endurecido su corazón. Pero Dios a través de las plagas le estaba advirtiendo y él seguía endureciendo su corazón. Estaba en contra de todos los mandatos de Jehová. Yo no conozco a Jehová. Eso dijo el faraón. Y el pueblo de Egipto habían pecado, pero habían pecado terriblemente contra Dios. Y la paga del pecado, hermanas, es muerte. Podía haberlos hecho desaparecer de la faz de la tierra como Sodoma y Gomorra. Sin embargo, en su castigo, Dios tuvo misericordia. Pero Dios da oportunidades al corazón, pero ese corazón del faraón después fue endurecido por el propio Dios. ¿Por qué? Por orgullo, por indiferencia a las advertencias de Dios y por estar estorbando los planes de Dios. Y tal vez haya alguien que nos escuche hoy o en algún momento y todavía no tenga al Señor en su corazón. Mi amiga, no estorbes los planes de Dios para tu vida. No endurezcas tu corazón. Dios te habla en muchas formas. A veces tal vez estás pasando una plaga. Dios está hablando a tu corazón.
Dios está diciéndote que te ama, que por eso envió su Hijo. Y está queriendo que aceptes esa ofrenda que Él te ha dado a través de su Hijo, que es la vida eterna. No endurezcas su corazón, no endurezcas tu corazón, porque Dios te está dando oportunidades para que puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Y mientras estudiaba la personalidad del faraón, me acordaba de Moisés, porque Moisés no quiso enfrentarse al faraón, no quiso hacerlo. Recordemos que Moisés lo conocía, sabía los pensamientos del faraón, sabía que la misión era totalmente complicada. Entonces le comienza a decir a Dios, no me van a creer, no sé hablar, soy torpe de lengua, mi hermano lo va a hacer mejor, él es el indicado. Bueno, y excusas hasta que Dios se enojó. Entonces ahí Moisés entendió. ¿Qué entendió? ¿Por qué iba a él? ¿Por qué lo habían elegido a él? No, no sé si alguna vez Moisés pudo entender por qué fue el elegido. Lo que Moisés entendió es que a Dios no lo podemos cuestionar, lo tenemos que obedecer. A Dios no se lo cuestiona, a Dios se lo obedece. Las bendiciones no vienen por entender a Dios, las bendiciones vienen por obedecer a Dios. ¿Sabes? Hebreos 5, versos 8 y 9 nos dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, está hablando del Señor, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de perfecta salvación para todos los que le obedecen. El Señor, siendo hijo, aprendió por su dolor lo que es la obediencia. Entonces, esto nos lleva a pensar que nosotras, aún siendo hijas de Dios, muchas veces tenemos el entendimiento obstruido. Y nos cuesta aprender la obediencia. Y a veces Dios nos habla 1, 2, 3, 4, ¿cuántas veces nos habla? Y ahí estamos. Pero Dios nos habla porque estamos errando muchas veces el camino. Estamos errando en nuestras decisiones. Y de pronto veo que vienen las plagas. Entonces me pregunto, pero ¿por qué? Si soy hija y soy más que vencedora en Cristo, ¿por qué necesitamos pasar por tribulaciones? Bueno, lo hemos leído recién. La razón es que necesitamos aprender obediencia. Si el Señor tuvo que pasar por tribulación, de obediencia, ¿cuánto más nosotras? Entonces, a veces vienen las plagas y viene el dolor y viene la prueba, pero necesitamos aprender obediencia para perfeccionarnos y perseverar en la vida. Ahora, Hebreos 12:5 me dice que no menospreciemos la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama disciplina. O sea, ¿sabes? Sintámonos dichosas, porque somos sus hijas. Si no fuéramos sus hijas, no seríamos disciplinadas. Entonces, al ser disciplinadas es porque Él nos ama y no va a dejar que sigamos en nuestra necedad. No va a permitir que seamos necias como el faraón. Entonces, va a hablarnos una y otra vez. Si necesitamos que Dios hable 10 veces, bueno, hablará 10 veces. Hablará 10 veces. La idea es que podamos aprender en medio de la tribulación y de la prueba. Podamos aprender obediencia. Que podamos reconocer cuando nos estamos equivocando. Volvamos a comenzar, pidamos perdón. Nada, pero nada en nuestra vida está sin un plan. Nada en nuestra vida hay sin un plan. Dios nos ha creado no por casualidad.
sino porque tiene un propósito para cada una de nosotros. Y, ¿sabes? La idea es que nosotras, obedeciendo, no destruyamos esos planes que Dios tiene para cada una de nosotros, que son planes de bien, que son planes de bendición. Ahora, el faraón dijo, ¿quién es Jehová para que yo escuche su voz? Bueno, no había en este hombre ningún atisbo de respeto, de temor y mucho menos de sumisión. Pero es que su ego ocupaba todo su corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, esto me lleva a pensar que cada una de nosotras, sin duda en la vida, tenemos que enfrentarnos a faraones, ¿verdad? Y no necesariamente los faraones están cerca nuestro, muchas veces están dentro nuestro. Ahora, están en nuestro pensamiento, en nuestros sentimientos, y es verdad que a veces damos lugar a la soberbia como el faraón. Ustedes me dirán, no, yo la soberbia del faraón no. Y es verdad, porque si somos hijas de Dios no podemos tener la soberbia del faraón. Si la tenemos en esa magnitud, bueno, tenemos que replantearnos si realmente somos hijas de Dios. Pero la soberbia se esconde, la soberbia se disfraza muchas veces dentro nuestro, en nuestros pensamientos o en nuestros sentimientos. ¿Qué pasa cuando no le pedimos al Señor en todas las cosas ver su voluntad? ¿No es soberbia? ¿Qué pasa cuando decidimos por nosotras mismas? Y tal vez decimos, pero es una pavada, ¿cómo le voy a preguntar de todo al Señor? Voy a ir a comprarme algo. Bueno, pero puedo decidirlo yo. Y a veces terminamos gastando lo que no podemos porque hemos decidido comprar algo que tal vez, si le preguntábamos al Señor, el Señor nos muestra claramente que no. Y sin embargo nos creímos capaces de decidir cosas que consideramos insignificantes sin la guía del Espíritu. Pero me parece que ahí la soberbia se está escondiendo un poquito y se está disfrazando dentro nuestro. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me dice que sin Él nada, pero nada puedo hacer. No es que me dice alguito pequeño, no, me dice sin mí nada puedes hacer. Y si yo no le pido al Señor en todas las cosas su guía, ¿no hay un poquito de soberbia porque creo que mi inteligencia es capaz de decidir todo? O por lo menos lo que considero superficial. Hermana, sin Él, nada. A Él hay que encomendarle guía y hay que escuchar la guía del Espíritu en todo, aún en aquello que nos parece muy simple. Ahora me dirás, no, yo sí le encomiendo todo al Señor, yo sí le pido al Señor que guíe mi vida totalmente. En ese sentido, en en todo busco la guía del Espíritu, todo le encomiendo al Señor. Y hay un texto que dice, encomienda a Jehová tu camino, espera en Él y Él hará. Entonces yo le encomiendo al Señor mi camino. Ajá. Pero, ¿y el esperar? ¿Y el esperar? No aparece la ansiedad, no aparece cuando, Señor, te vengo pidiendo tal cosa de hace tanto tiempo y entonces ahí, ¿saben qué? Muchas veces nuestra ansiedad hace que queramos dirigirlo al Señor, dirigir la mano poderosa de Dios. Y empezamos a decidir lo que creemos que a Dios le agrada, porque nos olvidamos del medio de ese esperar. Yo sé que cuesta esperar, hermano. La ansiedad es, y más para las que por naturaleza somos ansiosas, nos cuesta esperar. Pero de ahí se trata, de eso se trata la obediencia. De eso se trata la obediencia. Y en la prueba debemos esperar el tiempo de Dios. Porque sabemos que Él hará.
le encomendamos, esperamos y Él hará. Ahora, también sabemos que a veces tenemos que enfrentar faraones que están al lado nuestro, no dentro. Y a veces esos faraones tienen nombre y apellido. A veces esos faraones tienen vicios y están ahí, nos hostigan todos los días, nos cargan de angustia, no escuchan lo que nosotros podamos decir u opinar. A veces nos invaden si son vicios. Pero quiero recordarte que puede ser muy fuerte el faraón que te esté hostigando y que a veces se apodere de tus pensamientos y de tus sentimientos. Pero recuerda que el Dios a quien amas, el Dios a quien te entregaste, es más poderoso, es mucho más poderoso. Si sos su hija, entonces Él no desconoce tus planes. Y sabes que no quedará impune aquel faraón, llámese como se llame, o tenga el nombre del vicio que tenga, no quedará impune. Y solamente unida, pegadita, íntimamente al Señor, vas a poder vencer cualquiera sea ese faraón. Porque el Dios que vive en vos es mucho más poderoso. El hecho es que lo hagas crecer, que el Espíritu invada tu vida. Y para eso necesitas estar pegadita al Señor a través de su palabra y con tus rodillas dobladas. Solamente así vas a poder hacer que el Dios que mora en vos pueda vencer cualquier faraón. Ahora, ¿cómo vas a saber que lo vas a hacer? Bueno, porque Dios lo hizo con su pueblo, que fue el pueblo elegido, el pueblo escogido por Dios. Pero sabes una cosa, vos también y yo somos el pueblo adquirido por Dios, adquirido en un precio muy grande, el precio de la sangre preciosa de Cristo. Entonces, ¿cómo vas a dudar que el Dios que mora en vos es más poderoso que cualquier faraón al que tengas que enfrentar? Ahora, miremos un poquito a Moisés. Dice que Moisés se enfrentó al faraón, pero no se enfrentó de la noche a la mañana. Moisés tuvo una preparación de muchos años, desde que nació, desde que su mamá hizo el canasto y lo puso en el río. Dios lo estuvo cuidando, lo estuvo protegiendo, lo estuvo preparando hasta el día que se encontró en la sala. Y sabes, a mí me sorprende algo, porque lo estuvo preparando, lo estuvo cuidando, pero no lo hizo perfecto. A ver, podemos pensar en nuestra mente humana que una persona que se tenía que enfrentar a un faraón iba a ser torpe de lengua. Si yo tengo que mandar a alguien que hable con el presidente, ¿no voy a elegir el mejor abogado, el más preparado, el más instruido? Dios dice que lo hizo torpe de lengua, porque Moisés le dijo, yo no voy a poder, soy torpe de lengua. Pero Dios estuvo preparándolo, estuvo cuidándolo, hasta decirle que debía enfrentarse con el faraón. Si hubiese sido ciego, cojo, manco, bueno, paralítico, no me llamaría tanto la atención, pero que diga que era torpe de lengua. ¿Sabes, hermana? Así Dios te preparó a vos y a mí. Así Dios nos cuidó. ¿Cuántas veces habremos estado en un canasto y Él nos cuidó de no ahogarnos? ¿Cuántas veces que tal vez ni sabemos? Él estuvo ahí hasta que un día nos llamó a la zarza y nos enfrentó. Y ese día decidimos amarlo, decidimos ser sus hijas. Ahora, ese día, también, torpe como somos, decidimos servirle. ¿Sabes, hermana? Cuando entregaste tu vida, ya Dios no escribió
sus mandamientos en una piedra, como lo hizo con Moisés. Dios escribió sus mandamientos en un corazón que le ama. Y hay una gran diferencia. Ahora, Dios te dio dones, hermano. Te dio dones. A todas nos dio dones. No somos perfectas. Somos torpes, claro que sí. Tenemos nuestras torpezas. Pero nos preparó para enfrentar a faraones. Nos mandó con un propósito, enfrentar faraones. Tal vez algunos soberbios, algunos insolentes, algunos rechacen la palabra del Señor. Algunos te digan, yo no conozco a Jehová. Pero habrá otros que te dirán, yo no conozco a Jehová, pero tendrán sed del Dios que tienes en tu corazón. ¿Sabes? A nosotras se nos encomendó a ser discípulos. Para eso se nos mandó. Esa es la misión principal. Ser testigos de la gloria de Dios. Ser sal, ser luz. Eso se nos encomendó. Estamos haciéndolo. Lo estás haciendo en tu hogar. Lo estás haciendo con tu vecina. Lo estás haciendo en tu trabajo, en tu colegio. Lo estás haciendo. Es la misión que tienes. Debemos ser como Moisés, enfrentarnos a los faraones. ¿Tenemos miedo? Le decimos, Señor, yo no tengo esa capacidad. Yo soy torpe de lengua. Mi hermana lo hace mejor. No hagamos que Dios se enoje. A Dios no hay que cuestionarlo, a Dios hay que obedecer. Obedécelo con tu vida, obedécelo con tu mandato, porque Dios te ha mandado a que seas luz. Entonces, la pregunta es, ¿dejamos que la personalidad nefasta, soberbia, necia de un faraón a veces nos contagie? ¿O nos vamos a contagiar de aquel Moisés que sin entender por qué él entendió que a Dios no se lo cuestiona? Y cuando nos llame el Señor a hacer un servicio, porque todas tenemos un ministerio en donde nos encontramos, tal vez dentro de tu hogar, tal vez, como te decía, con alguna persona que se te cruza en el camino, pero Dios te da oportunidades para ser testigos de Él. Y cuando Dios te muestre eso, no pongas excusa, ningún tipo de excusa. Puedes decirle, Señor, heme aquí, estoy para servirte, estoy para darte mi vida, estoy para entregarme totalmente a tus propósitos. Que Dios bendiga su palabra, que Dios nos ayude a no tener en nuestra vida ningún vestigio de un faraón, sino que seamos renacidas con esa ya sangre preciosa que el Señor vertió en la cruz del Calvario por cada una de nosotros. Ya no un corazón de piedra, eso quedó allá. Ahora tenemos un madero que por gracia nos ha hecho salvos. Así la sangre preciosa de Cristo vertida en aquella cruz que costó tanto a nuestro Señor, que podamos ser útiles para Él donde quiera que Él nos ponga. Que el Señor bendiga su palabra.